hacia el año 1000 a.C. Había surgido en Italia lo que se piensa fue la primera civilización verdadera del lugar. Ellos se llamaban a sí mismos los Rasna o Rasena, y los griegos los llamaban Tirrenoi. De ahí el nombre de mar Tirreno, aunque pasaron a la historia como los etruscos, ya que los romanos los llamaron Etrusci. La tierra que habitaban se llamó Etruria. Los etruscos provenían de Lidia, según la teoría orientalista defendida por Heródoto, aunque la teoría defendida por Dionisio de Halicarnaso consideraba a los etruscos como oriundos de la península itálica. A fines del siglo VI a.C., dominaban casi toda Italia salvo el sur, donde los griegos lograron frenarlos. Organizaron un ejército poderoso y una flota marítima importante. Los etruscos vivieron su periodo de esplendor hasta principios del siglo V a.C. A Ancomarcio le sucedió Lucio Tarquinio Prisco. Este rey era mitad griego y mitad etrusco. Tarquinio involucró a Roma en guerras, debido a que éstas favorecían más a los artesanos, mayoría de los etruscos, que a los agricultores, mayoría de los latinos. Bajo el poder de Tarquinio, Roma prosperó, pues la civilización y las costumbres etruscas penetraron en la ciudad. También introdujo los juegos atléticos, según la costumbre etrusca. Más tarde, estos se convirtieron en combates entre hombres armados que eran llamados gladiadores, por la espada gladius, con que luchaban. En el valle situado entre las dos colinas más antiguas de Roma, el Palatino y el Monte Capitolino, estaba el foro o mercado, espacio abierto donde la gente se reunía para comerciar y realizar acciones públicas. Para hacer utilizable el foro, Tarquinio hizo construir una cloaca para drenar las zonas pantanosas del valle. Más tarde se la llamó la Cloaca Máxima. Roma no llegó nunca a destacar en las ciencias como habían hecho los griegos. Sin embargo, los romanos siempre se sintieron orgullosos de sus grandes obras de ingeniería y sus obras prácticas de arquitectura. Esas primeras cloacas y edificios iniciaron esa tradición. Tarquinio salió victorioso en las guerras contra las tribus vecinas e introdujo la costumbre etrusca del triunfo. El general victorioso entraba en la ciudad con gran pompa, precedido por funcionarios del gobierno y seguido por su ejército y los prisioneros capturados. En la procesión se desplazaba por calles decoradas y entre hileras de espectadores que lo ovacionaban. En el Capitolio se realizaban servicios religiosos y el día terminaba con una gran fiesta. El triunfo era el mayor honor que Roma podía otorgar a sus generales. Para obtenerlo, un general tenía que ser un alto funcionario. Debía haber luchado contra un enemigo extranjero y obtenido una completa victoria que extendiese el territorio romano. En el 578 a.C., Tarquinio fue asesinado por hombres pagados por los hijos del viejo rey, Ancomarcio. Pero un yerno de Tarquinio Prisco actuó rápidamente y ocupó el trono. Los hijos de Ancomarcio se vieron obligados a huir. El nuevo gobernante era Servio Tulio, el sexto rey de Roma. Bajo su gobierno, la ciudad siguió floreciendo, expandiéndose sobre una sexta y una séptima colina, la Esquilina y la Viminal. Servio Tulio construyó un muro alrededor de las 7 colinas, la muralla serviana, que señaló los límites urbanos de Roma para los 500 años siguientes. Aunque la población de la ciudad con el tiempo se extendió más allá de las murallas en todas las direcciones. En esta época, sus territorios eran ocupados por 800.000 habitantes. Servio Tulio también hizo una alianza con las otras ciudades del Lacio y formó una nueva Liga Latina, dominada por Roma. Las ciudades etruscas situadas al norte deben de haber contemplado esto con recelo, y seguramente se preguntaron hasta qué punto podían confiar en el nuevo rey. Servio Tulio trató de debilitar el poder de las familias dominantes de la ciudad otorgando algunos privilegios políticos a los plebeyos. Esto encolerizó a los patricios, por supuesto, quienes conspiraron contra Servio Tulio. En el 534 a.C., Servio Tulio fue asesinado. El cerebro de la conspiración fue un hijo del viejo rey Tarquinio, quien se había casado con la hija de Servio Tulio, y cuando éste murió, se proclamó séptimo rey de Roma. Este rey fue Lucio Tarquinio el Soberbio, el tercero, si contamos a Servio Tulio,
de los gobernantes etruscos de Roma. Los etruscos estaban ahora en la cúspide de su poder. Prácticamente toda Italia central estaba bajo su dominio. Su flota dominaba las aguas situadas al oeste de Italia. Hicieron sentir su poder cuando colonos griegos trataron de establecerse en las islas de Cerdeña y Córcega. Por el año 540 a.C., se libró una batalla naval frente a la colonia griega de Alalia. Los griegos fueron derrotados y tuvieron que abandonar ambas islas. Cerdeña fue ocupada por los cartagineses, mientras que Córcega cayó bajo el poder etrusco. La leyenda pinta a Lucio Tarquinio como un cruel gobernante que anuló las leyes de Servio Tulio destinadas a ayudar a los plebeyos. Hasta trató de reducir el Senado a la impotencia, haciendo ejecutar a algunos senadores y negándose a reemplazar a los que morían de muerte natural. Reunió a su alrededor una guardia de corps, y al parecer intentó gobernar como un déspota, con su propia voluntad, como única ley. Sin embargo, prosiguió la ampliación de Roma, completando los grandes proyectos que había iniciado su padre. La arrogancia de Tarquinio y la soberbia, aún mayor, de su hijo Tarquinio VI, terminaron por convertir en enemigos suyos a todos los hombres poderosos de Roma, quienes esperaron la oportunidad para rebelarse. Esa oportunidad se presentó en mitad de una guerra. Tarquinio había abandonado la pacífica política de Servio Tulio de alianza con las otras ciudades latinas, obligó a someterse a las más cercanas, e hizo la guerra a los volscos, habitantes de la región sudoriental del Lacio. Mientras Tarquinio hacía la guerra a los volscos, su hijo ultrajó brutalmente a la esposa de un primo, Tarquinio Colatino. Cuando se difundieron por la ciudad las noticias de lo ocurrido, inmediatamente estalló una rebelión bajo el liderato de Colatino y un patricio llamado Lucio Junio. Bruto tenía buenas razones para ser enemigo de los tarquinios, pues estos habían dado muerte a su padre y a su hermano mayor. Según la leyenda, el mismo Bruto habría sido ejecutado de no haber fingido ser un débil mental y por ende inofensivo. Brutus significa estúpido, y se le dio este nombre por su exitosa actuación. En el momento en que Tarquinio pudo volver a Roma, era demasiado tarde. Le cerraron las puertas de la ciudad y tuvo que marcharse al exilio. Fue el séptimo y último rey de Roma. Nunca, en su larga historia, Roma volvería a tener un rey. Al menos, nunca volvería a tener un gobernante que llevara este título particular. Tarquinio fue exiliado en la ciudad de Clusium en el 509 a.C. Este fue el fin de la monarquía que en 2 siglos y medio, y tras 7 reyes, estableció unas bases sólidas para la expansión. En Roma,